Agradezco su asistencia a este seminario breve sobre la valoración de antecedentes en el régimen general de carrera administrativa. Deberíamos aclarar y adicionar. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, soy director de Construyendo Méritos. Construyendo Méritos es una institución, que se dedica a la formación para los distintos concursos de méritos del país, en los distintos regímenes de carrera y también en la formación en conocimientos relacionados con la función pública. Ese es nuestro objeto de existencia, por así llamarlo. El día de hoy vamos a profundizar en la prueba de valoración de antecedentes, que es una prueba que se aplica regularmente en todos los concursos públicos de méritos, teniendo en cuenta específicamente que en este momento, hay dos convocatorias en las cuales viene esta prueba. Específicamente las convocatorias territorial 2019 1 y 2. ¿Por qué podemos decir que viene esta prueba? Porque como lo vamos a ver en un momento, la prueba de valoración de antecedentes se aplica después de la aplicación de las pruebas escritas. Una vez finaliza la aplicación de las pruebas escritas y específicamente las reclamaciones que se interponen en contra de las mismas son resueltas, se aplica la prueba de valoración de antecedentes. Por lo tanto, en las convocatorias territorial 2019 y 2019-2, que son dos convocatorias distintas, viene a continuación esta prueba porque recientemente se aplicaron las pruebas escritas. Entonces, una vez finalice el proceso de publicación de resultados y de resolver las reclamaciones, entonces allí ya se aplicará la prueba de valoración de antecedentes. ¿Por qué es importante conocer la metodología y el contenido de evaluación de la prueba de valoración de antecedentes? Básicamente, porque es la prueba que admite un mayor grado de subjetividad en la evaluación, en la medida en que aquí ya no es, digamos, una máquina la que va a calificar, como sucede con las pruebas escritas, sino que es una persona la que se encargará de analizar la hoja de vida de cada uno de ustedes para determinar cuánto puntaje deben obtener de cara a partir de las reglas de la convocatoria. Entonces vamos a tener el siguiente orden del día. ¿Qué es la prueba de valoración de antecedentes? Factores de mérito que se evalúan en la prueba de valoración de antecedentes. Calificación de la prueba de valoración de antecedentes. Errores que se puedan presentar en la aplicación de la prueba y reclamaciones. Este es el orden del día de lo que vamos a ver a continuación. Si tienen algunas preguntas o si tienen preguntas, yo quiero que entre un poco el aire porque hace calor en este momento. Si tienen preguntas, los invito a que las hagan a través del chat. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el orden del día. ¿Qué es la prueba de valoración de antecedentes? La prueba de valoración de antecedentes es una prueba de carácter no escrito que se aplica a partir de los documentos que ustedes aportan durante la fase de inscripciones. Entonces, aquí tenemos la estructura de un concurso público de méritos. Es una estructura que puede variar en cierto sentido, teniendo como modelo los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En primer lugar, se llevan a cabo las inscripciones. En un segundo momento, se llevan a cabo las inscripciones en concurso abierto. Aquí tengo que hacer una precisión, es que los últimos concursos vienen ya como concursos mixtos, en los cuales una parte de los empleos se ofertan solo en la modalidad de concurso cerrado, en ascenso, y los empleos restantes se ofertan en la modalidad de concurso abierto. Esto no sucede con las convocatorias 2019 y 2019-2, en la medida en que estos concursos fueron en la modalidad de concurso abierto. ¿Listo? Luego de ello se aplica una prueba se lleva a cabo la fase de verificación de requisitos mínimos. En esta fase simplemente se constata que cada uno de los concursantes cumpla con los requisitos mínimos del empleo al cual se postuló. Y de allí vienen a continuación las pruebas. ¿Listo? Las pruebas de competencias básicas y funcionales. En los últimos concursos solamente se está aplicando una prueba de competencias funcionales y una prueba escrita de competencias comportamentales.
Entonces, aquí en esta estructura, en el punto 5, tenemos la prueba de valoración de antecedentes. Se aplica después de la aplicación de pruebas escritas, ¿cierto? Esto debe ser claro. Una vez aplicada la valoración de antecedentes, vemos que es la última prueba que se aplica dentro de los procesos de selección. Por lo tanto, luego de aplicada la totalidad de pruebas, se construye la lista de elegibles, pasa allí la persona se nombra en periodo de prueba y una vez se aprueba este periodo de prueba, la persona se inscribe en el registro único de carrera o en el registro de carrera administrativa. Tenemos entonces que la prueba de valoración de antecedentes es la última prueba que se aplica en un concurso público de méritos. Es una prueba que evalúa esencialmente los documentos de formación académica y experiencia que se aportaron o fueron aportados por el concursante durante la fase de inscripciones. La definición que trae consigo el decreto 1083 del 2015, decreto único reglamentario para la función pública, expresa lo siguiente sobre la prueba de valoración de antecedentes. La prueba de valoración de antecedentes está destinada a evaluar el mérito mediante el análisis de la historia académica y laboral relacionada con el empleo para el que concursa. ¿A quiénes se aplica esta prueba? Vamos a entonces hacer una aclaración aquí. La prueba no se aplica a todas las personas que se inscriben a la convocatoria. Solamente se aplica a las personas que superan el puntaje mínimo aprobatorio de las pruebas escritas y que superan a su vez la fase de verificación de requisitos mínimos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver. Se llevan a cabo las inscripciones, pero allí donde ustedes encuentran el momento de la verificación de requisitos mínimos, tenemos que tener en cuenta que este es un momento eliminatorio, porque las personas que no sean admitidas al proceso de selección, pues no continuarán y no se les aplicarán las pruebas que fueron definidas en la convocatoria. Y hay otro momento eliminatorio que puede ser aquí en esta gráfica la prueba escrita de competencias funcionales. En algunos concursos es la prueba de competencias básicas y funcionales. Estas pruebas son eliminatorias. Quiere decir que si no se obtiene un puntaje mínimo específico definido en la convocatoria, no se podrá continuar con las siguientes fases del concurso. Entre ellas, la valoración de antecedentes. Entonces, la prueba de valoración de antecedentes solamente se aplica a quienes pasan la verificación de requisitos mínimos y a quienes superan la fase eliminatoria del concurso, que por lo general es la prueba de competencias básicas y funcionales o de competencias funcionales en los últimos procesos de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué busca evaluar? Esta prueba busca evaluar los factores de mérito de educación y experiencia adicionales al requisito mínimo o a los requisitos mínimos del empleo al cual cada concursante se postula. Ustedes, cuando se postulan a una convocatoria, pueden postularse a diversos empleos en los cuales eventualmente cumplen los requisitos mínimos. Pero cuando se postulan a una convocatoria, el puntaje que obtendrán en la prueba de valoración de antecedentes variará según el empleo al cual ustedes se postulen. ¿Por qué? Porque la prueba de valoración de antecedentes es una calificación de lo que excede los requisitos mínimos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se están presentando a un empleo como técnico en sistemas y es un empleo que además no requiere experiencia, entonces miren que allí yo debo demostrar que excedo estos requisitos de técnico profesional y de experiencia que nos exige para poder sacar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, si se presenta un técnico en sistemas a este empleo y presentan educación solamente la técnica en sistemas, entonces allí está cumpliendo el requisito. Quiere decir que si no presenta nada más, pues no va a obtener un puntaje. Si la persona presenta un diplomado, entonces va a obtener un puntaje determinado por educación informal. Si presenta además un curso de educación para el trabajo y el desarrollo humano, va a obtener un puntaje adicional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es formación que excede el requisito mínimo de educación. Lo mismo con la experiencia. Si el empleo no exige experiencia y esta persona presenta certificaciones de experiencia, entonces esto se le valorará dentro de la prueba de valoración de antecedentes porque, repito,
es lo que excede los requisitos mínimos del empleo seleccionado por el concursante. ¿Listo? ¿En cuáles convocatorias se aplica la prueba de valoración de antecedentes? Miren, podemos decir que en la generalidad de las convocatorias se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Pero esto tiene sus excepciones. Por ejemplo, en la convocatoria DIAN 2020 no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. ¿Qué implica que no se aplique en ciertas convocatorias una prueba de valoración de antecedentes? Pues en la práctica, esto quiere decir que las personas que tienen mucha experiencia o mucha formación académica compiten en igualdad de condiciones con quien simplemente cumple con los requisitos mínimos. ¿Por qué? Porque se presenta a un mismo empleo una persona que tiene muchos años de experiencia, 20 años de experiencia y tiene 5 o 6 posgrados. Y a ese mismo empleo se presenta una persona que simplemente tiene un posgrado y tiene 5 años de experiencia, pero no le piden sino eso, no tienen nada más. Resulta que si las dos personas cumplen con los requisitos mínimos del empleo, después esa experiencia y la formación académica que el primero tiene adicional no le va a representar ninguna ventaja dentro del concurso, porque todas las pruebas son escritas. No hay un momento del concurso o una prueba en la cual se asigne una puntuación a la formación académica y experiencia adicionales. Estamos hablando de la convocatoria DIAN 2020, pero en las demás convocatorias, casi que con plena regularidad, se aplica una prueba de valoración de antecedentes. ¿Listo? Incluso en los regímenes especiales de carrera administrativa, hablamos de Contraloría, Procuraduría, Rama Judicial, entes universitarios autónomos, Fiscalía, entre otros. En estas convocatorias, por lo general se introduce una prueba de valoración de antecedentes o de análisis de antecedentes, en la cual se puntúa la formación académica y experiencia adicionales. ¿En qué momento de cada convocatoria se aplica? Esto ya lo dijimos, se aplica al final de cada convocatoria. Y fundamental, ¿a partir de cuáles documentos se aplica esta prueba? A partir de los documentos que ustedes aportaron durante la fase de inscripciones. Una vez cerrada la fase de inscripciones, nosotros podemos seguir aportando documentos, al menos cuando se trata de los regímenes generales y específicos de carrera administrativa, que son de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Disculpen un segundo, yo voy a hacer algo acá porque tengo mucho calor. De pronto se escucha un poco de ruido de fondo, les pido me excusen, pero tengo bastante calor en este momento. Bueno, retomemos. ¿A partir de qué documentos se aplica la prueba? Entonces les estaba diciendo que el CIMO, en el régimen general de carrera administrativa, les permite a ustedes aportar documentos después de cerradas las inscripciones, pero estos documentos no van a ser útiles para convocatorias cuyas inscripciones ya cerraron. ¿Cierto? Ustedes no pueden cargar documentos para una convocatoria una vez esta se cierre. Entonces yo creo que allí tenemos una abrebocas de lo que es la prueba de valoración de antecedentes y ya podemos leer algunas preguntas. Ya salieron los resultados de las convocatorias. Miren, ya salió los resultados de la convocatoria de las pruebas escritas de la convocatoria territorial 2019, pero no han publicado los resultados de la prueba de la convocatoria territorial 2019-2, ¿cierto? Entonces, hablamos de los resultados sobre las pruebas escritas. Y de la convocatoria territorial 2019, recién se están cerrando la fase de reclamaciones, o recién hoy cierran la fase de reclamaciones. Muy bien. Bueno, hay unas preguntas que ya vamos a estar resolviendo acá, entonces no las voy a leer por el momento. Bueno, Olga nos pregunta algo aquí. Hay un filtro de exámenes médicos. ¿Qué pasa a los 2 años después de estar en el puesto? Es decir, ¿se termina o hay nuevas pruebas? Miren, ustedes son calificados anualmente. Una vez finalicen concurso, se les asigna una calificación anual.
esa calificación debe ser aprobada para poder continuar en el empleo de carrera, pero los empleos de carrera son los que más estabilidad tienen, digamos, en el empleo público, porque solamente pueden extinguirse la relación laboral que allí existe o la relación laboral y reglamentaria cuando se presentan las causales de ley. Una de esas causales es obtener una mala calificación de servicios, pero no es que cada 2 años haya que presentar una prueba, no, ese ingreso a la carrera administrativa solamente se da por una vez. Ya de allí en adelante la persona permanece salvo renuncia o salvo una calificación baja o insatisfactoria de servicios. Bueno. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué tan cierto es que los certificados de cursos del SENA, educación informal, tienen una vigencia de 10 años? Pues miren, esto es una regla que aplica para la mayoría de convocatorias. Hay convocatorias en las cuales esta regla no se ha estipulado, pero en la mayoría de convocatorias sí existe esta regla bajo la cual los cursos solamente se tienen en cuenta cuando se desarrollaron dentro de los 10 años anteriores a la fecha de inicio o cierre de inscripciones a la convocatoria. Si son anteriores, cuando se trata de educación informal o de educación para el desarrollo humano, anteriores a la fecha de inicio de inscripciones, no serán tenidos en cuenta. Listo, muy bien. Yo sé que tenemos muchas preguntas, pero creo que podemos ir avanzando. Me preguntan cuánto puede tardar el proceso de valoración de antecedentes. Miren, por lo general una universidad se puede tardar entre 2 y 3 meses para aplicar esta prueba. No es tanto el tiempo que tarda, realmente son otros factores los que inciden en la aplicación de este tipo de pruebas. Pero podríamos hablar, si el día de mañana la Comisión Nacional del Servicio Civil publica los resultados o publica las respuestas a las reclamaciones sobre la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales para la convocatoria territorial 2019, es decir, mañana 6 de mayo, podríamos decir, si todo se da dentro de los términos ideales o en condiciones ideales, que en 2 o 3 meses ya deberíamos contar con el resultado de la prueba de valoración de antecedentes. Eso es como un término razonable. No hay un término de ley o reglamentario para aplicar esta prueba. Eso lo debo aclarar. Yo les estoy hablando de la práctica. Pero ustedes saben que hay convocatorias que tienen o a veces se suspenden por motivos o por decisiones de jueces o por situaciones administrativas que se inician. Entonces no podemos hablar como de un término promedio, pero al menos preciso, pero sí un aproximado entre 2 y 3 meses. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de los factores de mérito que se evalúan en esta prueba. Los factores de mérito básicamente son los siguientes: educación y experiencia. Pero de esos factores de mérito debemos hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la educación. Hay 3 tipos de educación que pueden generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Educación formal. Esta educación formal es la modalidad de educación que se desarrolla bajo un sistema de grados y que conduce a la obtención de un título. Allí encontramos entonces las titulaciones de bachiller, de técnico, tecnólogo, profesional, especialista, magíster o doctor. Estas son, digamos, las titulaciones que se generan, que se obtienen en el ítem de educación formal. En el ítem de educación informal, allí se tienen en cuenta los cursos de formación que ofrece cualquier persona natural o jurídica. Muchas veces las personas confunden la educación informal con la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Por ejemplo, un diplomado. Un diplomado se piensa mucho que es parte de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero no. Un diplomado es un curso que hace parte de la educación informal. La educación informal debe ser de menos de 160 horas de duración
y la puede otorgar cualquier persona natural o jurídica, ¿cierto? No solamente tienen que ser universidades o instituciones de educación superior, sino que también podrá ser cualquier persona natural o jurídica. Finalmente, la educación para el trabajo y el desarrollo humano es una modalidad de educación que es impartida por instituciones de educación de esta modalidad que son avaladas por las secretarías de educación municipales o departamentales y cuyos programas de formación también son avalados por las mismas secretarías. Esta modalidad de educación está específicamente orientada a la educación para desarrollar una labor, un oficio o una profesión, ¿cierto? Para prepararse para el mundo laboral. Es una modalidad de formación que se otorga en cursos de más de 160 horas y requiere un aval, una certificación, un registro, una autorización de la Secretaría de Educación. Tanto la institución como el programa deben estar autorizados para funcionar por instancias municipales o departamentales. Tenemos entonces ese primer ítem de qué es lo que se evalúa en la prueba de valoración de antecedentes. Educación, este es el primer ítem. Y luego tenemos el segundo ítem que es experiencia, ¿cierto? Esta experiencia es cualquier tipo de experiencia, laboral, por prestación de servicios, docente, una experiencia derivada obviamente de una vinculación legal y reglamentaria, también tendríamos que incluirla allí. Cuando se habla de experiencia, se habla de cualquier tipo de experiencia. Lo que pasa es que varía cómo se debe certificar una u otra. Luego en la experiencia también puede ser en la experiencia, esto ya de acuerdo al empleo al cual cada uno se esté postulando. La experiencia también puede ser laboral, relacionada, profesional o profesional relacionada. Esto ya lo vamos a ver, vamos a profundizar un poco sobre esto. Entonces, resumamos que los dos factores de mérito que se evalúan en la prueba de valoración de antecedentes son educación y experiencia. Siempre teniendo en cuenta que la educación y la experiencia son adicionales al requisito mínimo del empleo al cual cada uno se está postulando. Es decir, si ustedes están postulando un empleo que es de profesional en ingeniería de sistemas y ustedes aportan un título profesional en ingeniería de sistemas, este título no les va a significar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes porque no es adicional, es simplemente el título a partir del cual se cumple con el requisito mínimo. Calificación de la prueba de valoración de antecedentes. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo teniendo en cuenta la convocatoria territorial 2019. Listo, vamos a poner mucha atención. Esta información la tenemos nosotros a partir de lo estipulado en la convocatoria. Si bien en la convocatoria territorial 2019 participan una diversidad de entidades, estas entidades tienen unas reglas similares para aplicar la prueba de valoración de antecedentes. Similares no, iguales, son las mismas reglas. Todas las entidades tienen las reglas que a continuación vamos a describir. En primer lugar, debemos mencionar que la prueba se aplica entre 0 y 100 puntos, como todas las pruebas de los concursos públicos de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se aplican entre 0 y 100 puntos con 2 decimales posibles. Se redondean a 2 decimales. En esta prueba ustedes pueden obtener entonces 100 puntos. De la siguiente manera, según se estén postulando a un empleo en el nivel profesional, o en el nivel técnico o en el nivel asistencial. Yo espero que la tabla que ustedes están viendo allí sea al menos legible. En el nivel profesional ustedes pueden sacar máximo 40 puntos por educación profesional relacionada. 40 puntos, perdón. En el nivel profesional pueden sacar hasta 40 puntos por experiencia profesional relacionada. 40 puntos, hasta 40 puntos, perdón, por educación formal, hasta 10 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano y hasta 10 puntos por educación informal.
Y en un sentido similar para el nivel técnico y ya en el nivel asistencial se califica es la experiencia laboral, la educación formal, la educación para el trabajo, el desarrollo humano y la educación informal. Lo que quiero que vean es que hay una distribución de lo que ustedes pueden obtener. Eso quiere decir que si una persona presenta 10 posgrados, va a ser lo mismo que si presenta eventualmente solo 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un límite en cada ítem para ser puntuado. Es decir, si una persona puede tener 30 años de experiencia, pero va a ser lo mismo si tiene solo 6, porque esos 30 años de experiencia no le van a ser tenidos en cuenta hasta agotar el puntaje de 100 puntos, porque esto no genera un puntaje en la prueba. ¿Listo? Al menos hay un límite por cada ítem para ser puntuado. ¿Cómo se puntúa? Bueno, Lady nos tiene una pregunta que la debemos resolver siempre, es una pregunta muy pertinente. ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia profesional relacionada con la experiencia relacionada? Miren, la experiencia, hay varios tipos de experiencia. La experiencia laboral es una experiencia que se exige en algunos empleos y es una experiencia que usted debe demostrar haberse desempeñado en cualquier empleo, ¿cierto? Esa es la experiencia laboral, es una experiencia obviamente para empleos con funciones por lo general de oficios varios, de mantenimiento o funciones más físicas que intelectuales. Entonces, esa es como una primera experiencia, la experiencia laboral. Luego está la experiencia relacionada. La experiencia relacionada simplemente es una experiencia que ya no es cualquier experiencia en cualquier empleo, sino que debe evidenciarse una similitud entre las funciones que se ha desempeñado en un cargo y las funciones del empleo al cual la persona se está postulando. De otra parte está la experiencia profesional, que es la experiencia que se genera a partir de la obtención de un título profesional. Y la experiencia profesional relacionada es una experiencia que se exige que sea relacionada, pero además profesional, ¿cierto? Es decir, es una experiencia que debe haberse generado con posterioridad a la obtención del título y adicionalmente debe guardar una similitud con las funciones del empleo al cual se está postulando la persona. Listo. Ana Luisa nos pregunta, si no aportó certificado de terminación de materias, ¿la experiencia profesional iniciará a contar desde la fecha de grado? Así es, Ana Luisa. La experiencia profesional se comienza a contar a partir de la fecha de grado o de la obtención del título en el nivel profesional, o se puede también comenzar a contar desde la terminación de materias cuando se tiene experiencia antes de la obtención del título, pero si se aporta el certificado de terminación de materias. ¿Listo? ¿Cuántas funciones deben ser relacionadas en una constancia para que sea válida? Sobre esto no hay un consenso, ¿cierto? Porque hay veces con solo una función es suficiente para uno determinar que el empleo, pues que los empleos evidencian funciones relacionadas. Entonces, esto realmente es casi que caso a caso, pero con al menos una función ya bastaría para uno decir, puede ser experiencia relacionada. Vamos a continuar en cómo se evalúa esta prueba de valoración de antecedentes. Estamos viendo el ejemplo de la convocatoria territorial 2019. ¿Cómo se puntúa la educación formal? ¿Cómo se puntúa la educación formal? Recordemos entonces que en educación hay 3 tipos de educación: formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, e informal. En un momento vamos a ver un ejemplo para que aterricemos toda esta información. ¿Listo? Lo vamos a construir entre todos acá. Entonces, tenemos que la educación formal se puntúa de la siguiente manera. Por cada doctorado, vamos a hablar en este momento del nivel asesor y profesional. Listo. Solamente para el nivel asesor y profesional. Entonces, si ustedes en el nivel asesor o profesional presentan un doctorado, les va a generar 40 puntos. El puntaje máximo en formación
en educación formal. Si presentan un título de maestría adicional al requisito mínimo, 30 puntos, una especialización, 20 puntos, un pregrado adicional, 30 puntos. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Yo soy ingeniero de sistemas y tengo 2 especializaciones. Me postulo a un empleo que me está exigiendo solamente el título de ingeniero de sistemas. Entonces, yo tengo 2 especializaciones que son relacionadas con las funciones del empleo al cual me estoy postulando. Por cada especialización me van a dar 20 puntos, ¿cierto? O sea, 40 en total, y allí copo el puntaje máximo por educación formal. Es muy difícil sacar un puntaje alto en educación formal, porque miren que ustedes tienen que demostrar un nivel de formación que es exigente, no cualquiera tiene una especialización, 2 especializaciones, es decir, no es fácil sacar un puntaje alto en este ítem. ¿Listo? También se puntúan, ojo aquí, los estudios realizados. Entonces, esto es muy importante. Si ustedes han cursado, si cursaron algún estudio de maestría, de doctorado, de especialización o de pregrado, también se les puede otorgar un puntaje por estos estudios cursados, siempre y cuando hayan demostrado los semestres cursados al momento de la fase de inscripciones. Vamos a ver ahora entonces cómo se puntúa. Perdón, yo voy a maximizar acá un poco la pantalla. ¿Cómo se puntúa los semestres cursados? ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso de maestría, por cada semestre cursado, por cada semestre aprobado, perdón, se otorgan 3.5 puntos, por un máximo de semestres a puntuar, 4 semestres. En la especialización, 3.5 puntos por semestre, y en la carrera profesional, 1.6 puntos por semestre aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes cursaron una especialización, están pendientes del grado y aportaron esta certificación de materias durante la fase de inscripciones, en una especialización de 2 semestres van a obtener 7 puntos en educación formal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren que aquí, de acuerdo a las reglas de la convocatoria territorial 2019, se aceptan estudios no finalizados en posgrado. ¿Cómo se puntúa la educación formal? Estamos hablando del nivel profesional, ahora vamos a hablar de los niveles técnico y asistencial. ¿Listo? Vamos a hablar específicamente de los estudios. Por cada título profesional, en ambos niveles se otorgan 40 puntos. Con esto resolvemos una pregunta. ¿Las personas que tienen el título profesional se pueden presentar a estos niveles técnico y asistencial? Sí. Por cada especialización tecnológica se otorgan 25 puntos. Por cada tecnología se otorgan 40 puntos. Por cada especialización técnica, 20, por cada técnica, 30, y por cada título de bachiller no se asignan puntos por el título de bachiller. Estudios no finalizados, también se otorgarán puntos por los semestres aprobados en una carrera profesional, en una especialización tecnológica, en una tecnología, en una especialización técnica o en una técnica. Es decir, si se demuestran los semestres aprobados, se generará un puntaje por estos semestres aprobados. Aquí tenemos la tabla de qué puntuación se obtiene en los semestres aprobados. Por ejemplo, una tecnología. Una persona que inició una tecnología y aprobó 2 semestres, entonces va a obtener o debería obtener 8 puntos, pero solamente podrá obtener 6 porque ese es el máximo de puntos a obtener por semestres cursados. María Victoria nos pregunta, ¿y si se inició primer semestre? No, tienen que ser semestres aprobados. Miren que la regla allí es clara. ¿Cómo se puntúa la educación para el trabajo y el desarrollo humano? La educación para el trabajo y el desarrollo humano se puntúa por cada curso aprobado o por cada programa. Un programa equivale a 3 puntos, 2 programas equivalen a 6 puntos, 3 o más programas equivalen a 10 puntos. ¿Cómo se puntúa la educación informal? En la educación informal se suma el número de horas de los cursos que sean relacionados con las funciones del empleo y se contrasta con esta tabla que vemos allí.
recuerden que este ejemplo que estamos viendo es para la convocatoria territorial 2019. Entonces yo aporto cursos que suman 120 horas, voy a obtener un puntaje de 8 puntos en educación informal. ¿Listo? Ahora en un momento vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se puntúa la experiencia? Miren, es importante saber que la experiencia debe ser también relacionada con las funciones del empleo, ¿cierto? Es decir, debe ser una experiencia que tenga una relación con las funciones del empleo al cual se está postulando, salvo para los casos en los que simplemente se exija experiencia laboral. En esos casos, como la experiencia es en cualquier empleo, entonces la valoración de antecedentes se aplicará y se calificará para cualquier tipo de experiencia. Pero en los demás empleos la experiencia debe ser relacionada para que se genere un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, ¿cómo se califica la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes? Primero, se determina que la persona cumpla con los requisitos mínimos de experiencia. Entonces, si un empleo exige 50 meses de experiencia y la persona demuestra esos 50 meses, ya con ello la persona cumple el requisito mínimo, esos 50 meses se descartan y lo que exceda de allí. Entonces, si la persona cumple con los 50 meses y tiene 24 meses adicionales, yo me voy a esta tablita y me dice que de 1 a 24 meses son 5 puntos por experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. Esa es pues como la metodología de calificación de esta prueba. Vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Este es un ejemplo para el cargo de profesional especializado. Exige una gran cantidad de títulos profesionales que permite derecho, economía, trabajo social, entre otros, y 12 meses de experiencia profesional relacionada. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver los documentos que se presentan. Esto es un ejemplo. ¿Listo? Vamos a recapitular. Tenemos un empleo divulgado en el CIMO. Este empleo está siendo ofertado. Estos son los requisitos mínimos del empleo, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Si una persona se presenta a este empleo y presenta los documentos que estamos allí viendo a la izquierda, ¿cómo se valorarían esos documentos? En primer lugar, la persona presenta el título de abogado. Esto es de educación formal. ¿Genera una puntuación? No. No genera una puntuación porque con este simplemente se cumple el requisito mínimo. También presenta un título como especialista en derecho marítimo, ¿cierto? ¿Qué sucede allí? Eso es educación formal, sí. Es un título de educación formal, pero no genera puntuación porque no guarda relación con las funciones del empleo al cual se está postulando la persona. En este caso, pues, lastimosamente no incluimos en el ejemplo las funciones, pero el ejemplo presupone que no tiene relación con las funciones del empleo. Especialista en derecho de la niñez. Vamos a hacer una cosa para que no nos quedemos con este ejemplo en el aire. Yo les voy a compartir brevemente mi pantalla y así vamos a ver de qué se trata este empleo que está siendo ofertado. Entramos al CIMO. Ya les voy a decir qué es lo que estamos haciendo. Y el empleo, el ejemplo. Disculpen un momento. OPEC 48458. Vamos a volver. Listo, aquí tenemos entonces, este es el empleo 48458 y estas son las funciones y el propósito de este empleo. Realizar estudios, investigaciones, coordinar procesos, programas y proyectos,
promover e implementar el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de las comunidades a través de la política social en el departamento mediante estrategias de coordinación institucional. Y tiene estas funciones, ¿cierto? Miren que dentro de las funciones no hay nada relacionado con derecho marítimo, ¿cierto? Entonces, el derecho marítimo en este caso no es, digamos que, relacionado, ¿cierto? Pero miren que tiene una serie de funciones relacionadas con la niñez, la familia, ¿cierto? Entonces, esto es algo que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta, el propósito de ese empleo. Volvamos al ejemplo que estábamos viendo aquí en la presentación. Una persona se presenta con un título de abogado. Como vimos, es uno de los títulos admitidos, pero no genera puntaje porque no es adicional. También se presenta con un título de especialista en derecho marítimo. No guarda relación con las funciones del empleo. Entonces, no es, digamos que, no es admitido y no genera un puntaje. Se presenta también con un título de especialista en derecho de la niñez. Este título sí es relacionado con las funciones del empleo, pero no genera un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. ¿Por qué? Porque si yo me voy a ver los requisitos mínimos, dice al final del requisito de educación, título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Quiere decir que ese título de especialista en derecho de la niñez es exigido como requisito mínimo. Y al ser exigido como requisito mínimo no genera un puntaje, ya que no es adicional a los requisitos mínimos. ¿Listo? Pero esta persona que es muy estudiosa presenta un título de especialista en políticas públicas. Y este título sí es adicional al requisito mínimo y genera un puntaje de 20 puntos de acuerdo a la tabla que acabamos de ver. Entonces tenemos un título de especialista que me genera un puntaje de 20 puntos. Listo. Tenemos también un curso en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Este curso que la persona presenta, que presumimos que es relacionado, un solo curso le va a dar un puntaje de 2 puntos. Listo. En esta prueba. En este caso, estamos hablando, ojo, voy a hacer una aclaración. Este ejemplo es de la convocatoria territorial norte. Esto es una aclaración importante, porque las reglas de esa convocatoria son específicas. Entonces yo estoy utilizando la tabla, por así decirlo, de la valoración de antecedentes para esa convocatoria que se deviene de la convocatoria misma. También la persona presenta un certificado de 100 horas en educación informal. ¿Genera puntuación? Allí dice no, pero realmente sí, genera una puntuación de 6 puntos. Recuerden que se calcula de acuerdo a ciertos rangos de horas de formación. También presenta certificado de experiencia relacionada por 12 meses. Le genera puntuación y allí debemos decir que no. ¿Por qué? Vamos a volver por lo mismo, porque este empleo requiere 12 meses de experiencia profesional relacionada, ¿cierto? Entonces, allí no obtendría, por ese primer certificado de experiencia, no obtendría un puntaje por el certificado de experiencia profesional relacionada, porque con él cumple el requisito mínimo. Pero esta persona también presentó un certificado de experiencia relacionada por 12 meses. Ese certificado no debe ser tenido en cuenta porque no es experiencia profesional, ¿cierto? Miren que allí es donde debemos tener en cuenta la diferencia entre experiencia profesional y profesional relacionada. Él puede presentar un certificado con funciones que sean relacionadas a las del empleo al cual se está postulando, pero si ese certificado es anterior al grado, no será tenido en cuenta para esta prueba. ¿Listo? Y finalmente presenta un certificado de experiencia por 36 meses de experiencia profesional relacionada. Allí ya esta persona va a obtener un puntaje por este tiempo de 36 meses que equivale a 20 puntos. Entonces la persona, vamos a sumar, tendría 20 puntos por el título de especialista en políticas públicas, 2 puntos por el curso que hizo en educación para el trabajo y el desarrollo humano,
6 puntos por los cursos de educación informal por 100 horas y tendría adicionalmente 20 puntos por 36 meses de experiencia profesional relacionada adicionales al requisito mínimo. Listo. Entonces este es un ejemplo de cuánto sacaría esta persona, 48 puntos. Este es un ejemplo de cómo se califica esta prueba de valoración de antecedentes. Vamos a hablar ahora de los errores que se pueden presentar en la aplicación de la prueba. Errores por parte de ¿quién? De los analistas. Como yo les mencionaba iniciando esta charla, la valoración de antecedentes la realizan personas, esto no la realiza una máquina, no es un algoritmo, son personas que analizan certificado por certificado de forma manual. Entonces se pueden presentar errores. Vamos a hablar aquí de algunos de ellos. ¿Listo? ¿Qué tipos de errores se pueden presentar? El error, digamos, un error amplio es el error de interpretación, ¿cierto? Error de interpretación, ¿cuándo? Por ejemplo, cuando yo les mencionaba el ejemplo hace un momento de un título de posgrado en Derecho Marítimo, ¿cierto? Allí es claro que no se trata de un curso o de un título de educación relacionada, perdón. No se trata de un título de educación relacionado, de especialización relacionado. Pero si, por ejemplo, ese título, para ese ejemplo, conservémonos el ejemplo anterior, ese título, no presentan ese título, sino que presentan un título de especialista en Derecho Administrativo, puede que frente a este título sí debería admitirse frente a ese empleo que acabamos de mencionar. Pero puede que una persona diga, no, eso no tiene nada que ver, ¿cierto? El derecho administrativo, ¿qué tiene que ver ahí? No tiene nada que ver. Entonces le inadmite ese título. Allí digamos que uno podría afirmar un error de interpretación, ¿cierto? Cuando hay una interpretación deficiente de parte del analista que realiza la prueba. También puede haber errores de cálculo. Discúlpenme un segundo, voy a conectar acá el cargador. Ya estoy con ustedes nuevamente. Bueno, muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué tipo de errores se pueden presentar? Vamos a compartir nuevamente mi pantalla y les voy mencionando otro error. Hay un error básico y es un error de cálculo. ¿Listo? Entonces, un error de cálculo esencialmente puede suceder, por ejemplo, cuando se contabiliza mal la experiencia, ¿cierto? Entonces, esto es una calculadora de tiempo. Esta es una función pues, que yo la acabé de encontrar en Google, de hecho. Hay cientos de estos programas en la web. Entonces, yo presenté un certificado que me da experiencia desde el 7 de abril del 2012 hasta el 7 de abril del 2015, ¿cierto? Entonces, yo tengo 3 años de experiencia. Miren, 3 años de experiencia, pero el analista se equivoca y en vez de colocar que la experiencia es desde el día 7 del mes 4, coloca que la experiencia es del día 4 del mes 7 y yo ya no voy a tener 3 años, sino 3 años y 2 meses y 26 días. Es decir, aquí en este caso me está regalando 2 meses, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en este caso, en vez de colocar 2015, coloca 2014? Entonces yo ya tengo 2 años y 2 meses de experiencia. Hay un error que debe ser recurrido
en la fase de reclamaciones, ¿cierto? Entonces, este es un segundo tipo de error que sucede en esta fase de valoración de antecedentes, un error de cálculo. ¿En qué? En la experiencia. Hay omisiones, ¿cierto? Estos son también errores de los analistas. Por ejemplo, hay gente que presenta una especialización y no se la tienen en cuenta, ¿cierto? Porque la anexó donde no era, ¿cierto? Simplemente porque se le pasó al analista. Y esto sucede, ¿cierto? Esto sucede. Para eso es la fase de reclamaciones. Y vamos a hacer un énfasis en las divergencias en la interpretación. Hay ocasiones en las cuales uno presenta un título considerando que es relacionado y el analista considera que no es relacionado. Un título puede ser el título de pregrado adicional o un título de posgrado o simplemente estudios de formación en educación para el trabajo y en educación informal. Entonces, si el analista considera que no es relacionado, no le va a otorgar un puntaje. Pero esto puede que admita una interpretación distinta y esto va a hacer que yo tenga fundamentos para una reclamación. Lo mismo sucede en la experiencia. Cuando a mí me dicen, no, es que esa experiencia no es relacionada con el empleo al cual usted se está postulando, pero usted va a ver las funciones y sí son relacionadas. Entonces, allí entra en juego un elemento de la fase de valoración de antecedentes que son las reclamaciones. Las reclamaciones son recursos administrativos que se proveen o que se permiten al interior de los procesos de selección o concursos públicos de méritos y con ellas, a través de ellas, ustedes podrán recurrir las actuaciones que se desarrollan en este tipo de procesos de selección, entre ellas las pruebas, entre ellas la prueba de valoración de antecedentes. La prueba de valoración de antecedentes puede ser objeto de reclamaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de resultados a través del CIMO. Por ejemplo, hasta hoy están las reclamaciones abiertas en la prueba de competencias básicas y funcionales y comportamentales para la convocatoria territorial 2019, porque los resultados fueron publicados el miércoles pasado. Entonces, jueves, viernes, lunes, martes y miércoles son los 5 días hábiles que se tienen para reclamar sobre estas pruebas escritas. La prueba de valoración de antecedentes también tiene la posibilidad de ser recurrida mediante una reclamación dentro de los 5 días hábiles siguientes a que se publiquen los resultados. ¿Es recomendable hacer una reclamación? Si usted cree que le asiste la razón, sí. Completamente sí, un sí rotundo. Si usted cree que tiene razón para reclamar, si usted cree que se equivocaron o que hay una interpretación que debe prevalecer, reclame. Porque esta es la prueba en la que en mayor medida prosperan las reclamaciones, más que en las pruebas escritas. Muy bien. ¿Cómo saber en qué reclamar si califican varios ítems? Nos pregunta Javier Coronado. Porque a ustedes en el CIMO les va a aparecer qué le admitieron y qué no le admitieron. Miren, los cursos no expiran. Listo. Yo aquí les voy a resolver esa duda para 2 convocatorias que están en curso en este momento. Listo, que es la convocatoria territorial 2019 y convocatoria territorial 2019-2. Ya vamos a ver un último ejemplo. Listo, ya vamos finalizando. Vamos a redondear las reclamaciones hablando de que el término para interponerlas es de 5 días hábiles después de la publicación de los resultados y el término de respuesta, no hay un término de respuesta legal, ¿cierto? Pero el término de respuesta usualmente es máximo 1 mes después de que se interponen las reclamaciones. Solo que esto puede variar concurso a concurso. Vamos, entonces, les voy a mencionar brevemente lo relacionado con la expiración de los cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano y de educación informal. ¿Listo? Estoy aquí buscando para la convocatoria territorial 2019 las reglas de la convocatoria y les confirmo si estos cursos son válidos. Tengo que para la convocatoria territorial 2019 no expiran,
Es decir, no deben tener una fecha que sea anterior o 10 años anteriores a las inscripciones. Y vamos a ver para la convocatoria territorial 2019-2, vamos a ver, estoy mirando las reglas técnicas de la convocatoria aquí en mi archivo. Disculpen ustedes. Tengo que, en ninguna de estas convocatorias expiran los certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano o educación informal. Bueno, muy bien. Antes de finalizar, vamos a ver otro ejemplo. Y ya con ello podemos cerrar. Me interesa que nos quede muy claro esta situación. Uy, este ejemplo está un poco difuso. Voy a compartir mejor pantalla. Y ustedes me disculparán porque no puedo ver el chat en este momento. Share your screen, ya voy con ustedes. Bueno, entonces vamos a ver aquí una persona se presenta a 2 empleos de una convocatoria. Entonces vamos a revisar qué convocatoria es esta. ¿Listo? Vamos a ver aquí los empleos a los cuales esta persona se presentó. Es este. El primero PEG es 74062. Disculpen si de pronto voy muy rápido, es para que podamos avanzar y no nos quedemos allí. Entonces, miren, esta persona se presenta a este empleo. Es un empleo de profesional especializado, ¿cierto? Exige 18 meses de experiencia profesional relacionada y exige estudios de ingeniería de sistemas, telemática y afines y un título de posgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Grabémonos esto, 18 meses, título profesional y posgrado. Entonces la persona presenta un título profesional en ingeniería de sistemas, ¿cierto? ¿Cumple con el requisito mínimo? Sí, pero este título no le otorga puntaje porque es el requisito mínimo. Presenta adicionalmente un título de especialista en gestión de la innovación tecnológica. Podemos decir que es relacionado y que cumple con el requisito mínimo, pero no genera un puntaje porque, vamos nuevamente, este empleo exige un título de formación avanzada o de posgrado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Es decir, exige un posgrado. Por lo tanto, esta persona no genera un puntaje a partir de este título aportado. Y de experiencia, la persona aporta 27 meses de experiencia de la empresa Innovación Digital. Entonces, de 18 meses de experiencia, le sobran 9 meses y esos 9 meses equivalen a 5 puntos por 9 meses de experiencia profesional relacionada. Adicionalmente, la persona aporta un curso de servicio al cliente por 20 horas que equivale a 2 puntos y un curso de educación para el trabajo y el desarrollo humano, un solo curso, 2 puntos. Entonces, en esta convocatoria o en esta OPEC en específico, la persona sacaría 9 puntos, perdón, aquí hay un error porque no se están sumando estos 2, sacaría 13 puntos de 100 posibles, ¿cierto? Miren que sacaría solo 13 puntos de 100 posibles. ¿Qué pasa si esta persona se presenta a otro empleo? Listo. Vamos a ver otro empleo. En este caso es el empleo 56412. Este es el número PEC 56412. Es una convocatoria, la convocatoria del Valle del Cauca. Este es el ejemplo de la convocatoria del Valle del Cauca. Este empleo exige el título profesional en ingeniería de sistemas, telemática y afines y no requiere experiencia. Miren que también hay una particularidad y es que limita la edad entre 28 y máximo 28 años. Esto es algo sumamente inusual, ¿listo? Esto es a partir de la ley 1780 del 2016. Pero este empleo no requiere experiencia. Entonces, esta persona se presenta a este empleo, tenemos que presenta su título profesional, no genera puntaje, presenta el título de especialista, pero aquí sí genera puntaje
porque no se exige un título de especialización. Entonces la persona obtiene 20 puntos en este ítem. En el ítem de experiencia tiene 27 meses de experiencia y esto le va a dar 15 puntos. Como no requiere experiencia, entonces toda la experiencia que presenta se le va a ir para la prueba de valoración de antecedentes y sumamos los 2 puntos por educación informal y 2 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano. La persona obtendría 39 puntos en la prueba de valoración de antecedentes, mientras que si se presenta el primer empleo, obtendría solo 13 puntos. Recordemos que aquí hay un error en la sumatoria de la tabla que vemos, obtendría solo 13 puntos. Listo. Yo creo que allí podemos cerrar este ejemplo. Realmente eso es como lo que queríamos visualizar. Es decir, cómo puede variar el puntaje a obtener en la prueba de valoración de antecedentes dependiendo del empleo que se elija. Esas son, digamos, que situaciones que pueden variar. En suma, ustedes deben estudiar cuánto pueden obtener eventualmente en la prueba de valoración de antecedentes de un concurso público de méritos a la hora de presentarse, ya que lo ideal siempre es dejar una parte de la experiencia y de la formación académica para que puntúe. Porque si tenemos una prueba que tiene un peso porcentual del 20% y ustedes sacan 0, pues allí están compitiendo, digamos, desfavorablemente frente a los demás concursantes que sí van a obtener algún puntaje en esta prueba. Listo. Yo espero que haya sido claro todo lo que trajimos a discusión el día de hoy sobre la prueba de valoración de antecedentes. Es una prueba que ustedes pueden comprender con facilidad si leen, o no con facilidad, digamos que pueden comprender si leen las reglas técnicas de la convocatoria, si leen las convocatorias. Estos son materiales de apoyo. De todas maneras, desde Construyendo Méritos tenemos una guía para cada concurso de méritos en la cual explicamos cuáles son los factores de mérito que se evalúan en la prueba de valoración de antecedentes, y esto es para cada convocatoria, ¿cierto? Entonces los invito a visitar nuestro sitio web y descargar estos materiales que son materiales de apoyo, de información complementaria de los concursos públicos de méritos. Yo espero que esta información haya sido suficiente para ustedes de cara a la prueba que viene a continuación para las convocatorias territoriales 2019 y 2019-2 y las demás convocatorias en las cuales se aplica esta prueba, y para las personas que vienen presentándose con regularidad a los concursos públicos de méritos de la Comisión Nacional de Servicio Civil, es información de gran utilidad. Muy bien. Perfecto. Los esperamos en otros espacios de formación gratuitos que desde Construyendo Méritos tenemos permanentemente para los concursos públicos de méritos y para la función pública. Agradecemos su asistencia a este espacio el día de hoy. Cualquier inquietud que tengan la estaremos recibiendo a través del correo info@construyendomeritos.com. Muchas gracias. Yo quisiera brevemente algo que no hice iniciando la charla, y es mencionar que es difícil en este momento, en la situación en la que atravesamos en el país, no solamente participar de este tipo de espacios, sino en general trabajar, ¿cierto? Yo me imagino que para ustedes también es complejo, porque se nos juntó una situación de salud pública terrible, ¿cierto? El tercer o cuarto pico de la pandemia en Colombia, con una situación social que también es bastante preocupante. Nosotros en este punto debemos resaltar que hay un derecho fundamental a la protesta que debe ser garantizado por las autoridades del Estado, que esa protesta debe ser pacífica, pero que esencialmente se debe respetar el derecho a la vida, a la integridad de las personas que se manifiestan y que protestan. Y nos preocupa, o me preocupa a mí personalmente, que estemos hablando de graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Entonces creemos que es una situación bastante dolorosa y que ojalá, digamos, las personas que tienen la capacidad de liderar espacios de diálogo lo hagan para que lleguemos a una solución, porque es un momento muy complejo. Y para nosotros, pues también, digamos, como empresa, como institución de educación, es un momento del cual estamos expectantes
y también con una expectativa de que se logre resolver en lo más inmediato posible sin que se sigan cobrando vidas humanas en el proceso. Listo, solamente quería hacer una breve mención porque es un momento complejo y creo que no podemos dejar pasar también, digamos, así sea estos espacios para poner en discusión estos temas. Listo. Muy bien. Creo que eso es todo. Nos vemos en otra ocasión. Los espero en estos espacios de formación que tendremos para ustedes. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.